Hola, ¿cómo están? En esta ocasión también, bueno, quiero pagar una deuda de que me quedó mal uno de los videos y les ofrezco disculpas porque, bueno, pues no me he dado cuenta y pasa mucho en esto y es que hay veces que queda el video sin sonido. Entonces, esta función, esta aplicación Replit nos permite trabajar, es un intérprete de Python en línea. Bueno, la misma dirección es https dos puntos slash replit.com. Y para loguearte pues es muy bueno, me enseñaron los estudiantes con que entras por Google para que entres como con tu correo institucional asociado a Google. Yo entro con mi correo institucional y cuando entras él te pide, bueno, pues what's news. Bueno, y qué hay de nuevo. Aquí nos muestra pues las nuevas cosas que tiene esta nueva aplicación, ver lo que está almacenado, bueno, que también tiene un espacio más de 100 gigas, más de 100 gigabytes de almacenamiento que nos pueden brindar, eh, bueno, pagando, ¿cierto? Y aquí, después de que está ahí, bueno, uno puede create a repli o repl, y uno decir, bueno, quiero en Python, el lenguaje Python, por ejemplo, o Python con Turtle. Y entonces aquí le ponemos Python y le ponemos título, pues hoy que queremos el concepto de series de tiempo, conceptos básicos de series de tiempo según Wes McKinley. Le damos create y él nos crea efectivamente una consola de trabajo de codificación y una de visualización. Entonces nos da el main.py donde vas a escribir todo. Yo creo que esta parte la podemos borrar. Bueno, también te genera ejemplos y genera código Ghost Critter. Te da también sugerencias de código. Eh, pero si pagas, como que debe ser que también nos da la opción de $20 por mes para Ghost Greeter, debe ser para ayudarnos a codificar con más facilidad. Bueno, y aquí pues podemos la primera línea, en este caso, y para hacer la práctica de hoy, es importar primero las librerías alrededor de Time Series Basis, que importar un PyPandas y the time from el módulo de time. Entonces, bueno, nos vamos para acá, le decimos, bueno, import numpy as np, luego import pandas as pd y de from the time y import the time. The time. Y bueno, aquí le podemos correr, le decimos run y nos hace como fiesta de que lo corre. Y aquí nos dice, bueno, actualización del paquete de configuración, y aquí nos viene corriendo, está instalando las librerías que están asociadas, que en este caso son NumPy y Pandas, porque de time sí viene incorporada cuando tienes instalado Pandas, perdón, Python. Aquí nos da como que nos va a dar una CPU y una RAM, así como nos hace Google Colab para poder trabajar. Y aquí dice you run out of resources. Bueno, si de entenderlo bien, es como que nos está diciendo, hombre, pues como que no tenemos tu recurso, bueno, dejó de correr, run out por recursos. Actualiza tu plan, incrementa tus recursos, es decir, pague. Entonces de pronto es que no, para trabajar con librerías no nos da con recursos gratuitos. Upgrade to get more recursos. Entonces
obtén más recursos. Aquí ya en la parte gratuita no nos da, entonces que nos da con 10 gigabytes de cuenta de almacenamiento, $7 mensuales para hackers, y la cuenta Pro, que es de $20 mensuales. En esta le dan 2 gigas de memoria, Fast Workspace, y 50 gigas para transferir para desarrolladores, 50 gigas Outbound Date Transfer. Entonces como que definitivamente Replit no nos va a servir si no pagamos. Entonces bueno, nos va a tocar dejarla solamente para prácticas en las que no necesitemos estas librerías. Por ejemplo, que usted lo diga, bueno, pues y si quito el uso de pandas, por ejemplo, solamente dejo NumPy, entonces corramos con él a ver si esta vez no lo corre con la versión gratuita. Y bueno, pues nos dice como que sí, y así podemos crear, por ejemplo, con np.random.normal, pues unos datos aleatorios, y le podemos decir unos datos de media 0 y varianza 1, y que sea una muestra size de tamaño 2, y corramoslo a ver si nos genera esos datos. Dice que main.py línea 3. Bueno, aquí está np.random, entonces aquí nos quedó un espacio, aquí lo volvemos a correr, y bueno, aquí nos dice que tras back el módulo NumPy no tiene atributo random. Entonces aquí np.random.normal 01 nos dice que no lo tiene, entonces pongámosle pues la función, entonces no es la función normal sino run n, y en esta pues le decimos que cree solamente dos datos que distribuyan normal, y tampoco nos lo hace. Entonces definitivamente esta versión no nos va a servir mucho. Esta versión de Replit no tiene como muchas herramientas si no es pagando. Entonces es triste que no nos funcione, pero entonces seguimos en el cuaderno Jupyter, perdón, a través del intérprete de Visual Studio Code importamos NumPy Pandas y de la librería DatTime a DatTime. Entonces para eso corremos estas líneas porque queremos mostrar que las series de tiempo pues se pueden trabajar con el concepto de series de pandas, la estructura de datos llamada series de pandas. Entonces para eso importamos pues NumPy Pandas y DatTime. Aquí le decimos que por favor, bueno, seleccione un kernel, le decimos entornos, create entorno de Python, bien, y le decimos que efectivamente cree un entorno virtual en la carpeta de seminario 5, y en realidad la carpeta de investigación dengue, para la que estamos capacitándonos en manejo de series de tiempo. Y luego que él crea ese, efectivamente ya él volvemos y le corremos acá y nos dice, bueno, pero NumPy no está instalado. Entonces te vas aquí a la terminal, le dices nuevo terminal, y aquí ya revisas que si esté en el virtual environment que se señala aquí en la parte superior derecha, y cuando lo verificas ya le dices pip install numpy y pandas. Entonces le pones mundo pandas, vamos a ponerle así entre comas, y dice que no le gusta de esa manera con coma. Entonces digámosle bueno, digámosle separado no con coma sino con espacio, a ver si de esa manera nos acepta la importación conjunta de numpy y pandas, y tampoco. Entonces le decimos bueno, pip install numpy
enter, entonces me tocó de hacer de uno en uno. Y luego con pay que instale, que te dije que mire que aquí nos dice que instalado satisfactoriamente NumPy 1.25, y luego con pip install pandas, instalas efectivamente la librería de procesamiento de datos asociada a Python, y te dice efectivamente que la instalación de pandas 2.1 ha sido satisfactoria, y luego que las tienes ahora sí puedes correr la línea, y ahora sí se te pone el chulo y efectivamente importó las líneas. Y luego puedes crear una lista de Python de fechas. Yo voy a crear, por ejemplo, hoy que es 6 de septiembre, voy a poner 2023, septiembre 6, luego septiembre 7, y aquí y como con la función deadTime evaluada en 2023, 9,6, es decir, año, mes, día, separados con coma. Es decir, que con deadTime creas objetos deadTime de Python a través de evaluar esa función deadTime en estos datos tipo int, o estos datos tipo entero que describen año, mes y día. Después le pones también no solamente el día 7, sino 8, el 9 y el 10, el día 10, por ejemplo, y el día 11. Por ejemplo, 6 fechas. Y también le puedes agregar más. Entonces uno le dice, bueno, pues entonces le dices aquí cambio de línea, /enter, le dices, bueno, date time, la función de type para crear objetos, datos de tipo datos de fecha y hora asociados a Python. Entonces DateTime los crea dándole el año 2023, por ejemplo, el mes 9 y el día 12. Así los puedes dejar. Ahí creaste uno más, y bueno, que esta lista de Python se llame ya no date sino fechas. Bueno, entonces que se llame fechas, y lo corres, y efectivamente él te dice, bueno, pero no me gusta ese time del día 11. Miremos a ver, aquí de pronto fue porque nos quedó con espacio, entonces usted le dice es porque faltó la coma, entonces aquí le das una coma, aquí le das el cambio de línea, y aquí lo corres de nuevo, y ahora sí te da. Entonces en realidad recuerda que en una lista de Python todos los datos deben de quedar separados por coma, y en un cambio de línea para una lista de Python le pones slash y no dejas espacio. Luego creas una serie de tiempo artificial con pd.serious, que es la función que crea esta estructura de datos asociada a pandas, la estructura de datos llamada serie. La otra es DataFrame. ¿Y cómo se crea una serie? Pues alrededor de un arreglo de NumPy y una lista de Python como familia indexante. Entonces aquí uno lo que va a ver es que unos datos creados aleatoriamente, en este caso 7 fechas, eso nos lo crea 7 fechas, la función rand del módulo random de generación de números aleatorios asociada a NumPy, y la familia indexante, en este caso son las fechas. En este caso entonces ponemos fechas y lo corres. Entonces al correrlo te pone efectivamente, al poner el chulo, es que creó la serie, y luego esa serie de tiempo la puedes imprimir. Entonces le dices imprímame la serie de tiempo, entonces escribes nada más el nombre asociado a la variable serie de tiempo, y así él te muestra ya una serie de tiempo que tiene 7 fechas. Miren, la primera fecha, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, 7 fechas, y los valores asociados a esas fechas, que son números aleatorios que distribuyen normal gracias a la función run_n asociado al módulo random. En realidad me gusta mejor la función normal. Entonces la función normal me gusta más. Creámosle con esa, nos corre igual, y ya nos genera los nuevos datos.
la función normal, pero la función normal uno tiene que estar revisando. Aquí yo le dije que generara 7 datos y efectivamente me los generó, pero miren que todos son 9 puntos. Es como ver cuáles son los parámetros asociados a la función random.normal. Entonces dice, bueno, pues busquemos la documentación y la ponemos acá. Y es dame numpy.random.normal, que es una función de generar números aleatorios. Aquí nos lleva a la documentación que distribuye en normal. Entonces nos dice, bueno, dame la localización de los datos, es decir, la media de los datos, dame la varianza o la escala de los datos y dame el tamaño de la muestra que quieres. Entonces los parámetros de esa función son log, scal y size. Entonces usted ya para esa, bueno, copias eso porque lo necesitamos para la bibliografía, control C, de nuestro cuaderno que le compartimos a todos los jóvenes investigadores y a todos los investigadores. Eso se va aquí a referentes. Entonces aquí lo ponemos en referentes. Aquí le ponemos referentes y le ponemos la primera es la documentación de la función, de la función numpy.random.normal, que esa función, entonces aquí lo pones para que te lo vayas aprendiendo. Log, el primer parámetro de localización, que es la media de los datos que va a crear, coma, scal, que es la varianza de los datos que va a crear, y la del tercer parámetro es size, o el tamaño de la muestra que quieres. Entonces tiene 3 parámetros. Log, entonces es la media. Por ejemplo, generalmente uno pide, por ejemplo, de media 0, varianza 1, 0, o sea 1.0, y tamaño de la muestra, en este caso queremos que sean 7. Entonces, así, y ponemos esa dirección de esa documentación. Entonces así nos queda efectivamente ese referente que necesitamos para la muestra. Aquí nos falta también como unas conclusiones, y control S. Y ahora volvemos otra vez a ese paso. Entonces decimos, bueno, pues estamos creando una estructura de datos llamada series con el constructor pd.series, que construye series de pandas a partir de arreglos de NumPy con una familia indexante. La familia indexante en este caso va a ser una función, una lista de Python de fechas. Entonces, si usted números le asocia fechas, tendrá una serie de tiempo. Entonces, una serie de tiempo que es unos valores asociados a unos momentos de tiempo. Entonces, así ya creamos efectivamente corremos acá y creamos la serie de tiempo. Bueno, y recuerden los parámetros. Entonces le vas a poner log, queremos que sea log igual 0.0, o sea de media 0, scal y varianza 1.0, coma size, el tamaño de la muestra, y queremos 7 valores aleatorios generados aleatoriamente. Y aquí ya mostramos la serie de tiempo y miren que ya ahora sí nos genera valores que se mueven con media 0 y desviación estándar 1, y que en los momentos de tiempo que hemos pedido, de septiembre 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y 12. Así creamos una serie de tiempo como una serie de pandas. Es desafortunado el nombre, pero la estructura de datos de pandas se llama serie, y el objeto el que está creando es una serie de tiempo. Y una serie de tiempo que es, unos datos, unos tipos de datos cronológicos, ordenados cronológicamente. Bajo el capó lo que hizo fue crear una serie de tiempo indexada por las fechas que dimos. Entonces esa serie de tiempo, con el método index usted puede ver quién es el que indexa. Entonces
así, mira aquí las fechas y dice, ah, sí, mira, hasta septiembre 12 son, miren, toda esta lista de Python son los objetos que indexan, solo que él se los visualiza como objetos de time index, es decir, una familia indexante de fechas y horas, y en este caso solo fechas, y nos las visualiza como cadenas de caracteres separadas con guión, nos las visualiza esos objetos. Y ahora, ¿y qué podemos hacer? Operaciones con las series de tiempo, por ejemplo, hallar dos veces 2 por una serie de tiempo, por la serie de tiempo que acaba de crear. Entonces hay una álgebra de series de tiempo. Yo, bueno, pues si multiplico por 2, entonces los valores crecen, las fechas siguen siendo iguales, es decir, multiplico por 2 todos los valores asociados a estas fechas. Entonces, 2 veces una serie de tiempo es otra nueva serie de tiempo. Puedes generar entonces series de tiempo nuevas. Aquí también les muestra que usted puede hacer en realidad a la serie de tiempo sumarle, por ejemplo, una serie de tiempo en la que solamente vas a tomar de la original 2.2 los datos tomados de 2 en 2. Entonces a la serie de tiempo original le vas a sumar una parte de ella, la mitad. Entonces él lo va a hacer. Entonces algunos no van a dar resultado, porque él no puede sumar un valor con otro que no existe. Entonces cuando no existe pone n a n, queriendo decir que ese dato quedó faltante. Entonces en la serie de tiempo más una porción de ella me da una nueva serie de tiempo, solo que esa serie de tiempo tiene en este caso datos faltantes. También nos puede decir que efectivamente de esa serie de tiempo, si con el atributo index obtienes la familia indexante, y si le dices the type, entonces le dice, bueno, ¿y qué tipo de datos es la familia indexante? Y te dice que eso es de tipo es de type M8NS, queriendo decir que en realidad las series de tiempo, las pandas tienen la capacidad de manejar datos de series de tiempo en tiempos muy cortos, en tiempos de nanosegundos. Y otra es que yo puedo tomar con indexación, con notación de corchetes, diferentes momentos en una serie de tiempo. Entonces le digo en la serie de tiempo, le digo index de 0 con corchetes, es decir, dame el dato asociado al índice 0, o sea, puedo acceder a la información a través de números enteros, con el 0 al primer dato, y bueno, y que me lo visualice. Entonces yo aquí le escribo estampa o un momento o un dato asociado a este momento de tiempo. Entonces ya miren que él me lo muestra y me dice timestamp, ese momento de tiempo es ese es el momento, me da la fecha y hora también. Entonces con notación de corchetes asociado al atributo index, usted puede ver el momento de tiempo, mover el momento de tiempo en particular. Aquí es stamp, okay, ya no la necesitamos aquí. Y también con respecto a indexación, selección y subconjuntos, uno puede, bueno, no solamente tomar de la serie de tiempo, que la llamamos así, serie de tiempo creada artificialmente con el método de índice y corchete 2 al tercer dato y mostrarlo. Stamp, aquí lo muestra. Entonces nos muestra efectivamente el tercer momento de tiempo, es decir, accedo de la serie de tiempo al index, que es una fecha, y a cuál, a la indexada con el 2, que eso quiere decir en Python a la tercera fecha. Entonces me muestra la tercera fecha como un objeto timestamp. Y acá y usted de la serie de tiempo puede acceder al valor asociado a ese momento de tiempo. Entonces usted, ese momento de tiempo, que lo llamamos stamp,
se lo evalúas en la serie de tiempo con notación de corchete y él te da el valor asociado. Entonces miren que acá obtuviste el valor asociado a este momento o a esta fecha. De pronto lo puedes llamar mejor, no stam, sino me gustaría llamarlo momento de tiempo. Entonces, momento o instante. Momento o instante. Entonces, bueno, pues aquí que lo imprima. Entonces, que yo puedo obtener un instante de tiempo tomando de la serie de tiempo con el atributo índice y notación de corchete, qué instante quiero. Por ejemplo, el instante 0 o inicial. Entonces, es el momento o instante que quiero. Y cuando lo quiero, bueno, y lo puedo imprimir. Entonces, bueno, para imprimirlo simplemente escribo su nombre, momento o instante. Y aquí, miren que me lo imprime. Ese es el momento de tiempo, como un dato timestamp. Y luego, bueno, este lo quitamos. Y de la serie de tiempo, yo pues evaluando la connotación de corchete en ese momento o instante, él me da el valor asociado a ese momento. Si esa serie de tiempo, por ejemplo, fueran temperaturas, estaría diciéndome, en este momento de tiempo, dame la temperatura. Entonces, él te la da. Así dice, vea, la temperatura es esta. Entonces, que yo puedo, con los momentos de tiempo, acceder a los valores asociados. Yo puedo, con las fechas y horas, acceder a los datos. Con las fechas y horas, acceder a los datos. Entonces, aquí ponemos como conclusión que con la fecha y hora podemos acceder a los datos. Entonces, aquí ponemos conclusión. Conclusión con la fecha y hora, ¿no? puedo acceder a los valores asociados a esa fecha con notación de corchete. Con notación de corchetes de Python. Bueno, así también accedemos a la información con notación de corchetes a las listas. Solo que entonces aquí ya lo que ponemos entre corchetes no son números enteros como en las listas de Python, sino instantes de tiempo, instantes o momentos de tiempo, como lo vemos ahí. También podemos a través de una cadena de caracteres acceder a la serie de tiempo, a los valores asociados a una serie de tiempo. Entonces usted en la cadena pone 2023 septiembre 3, entonces él le dice, pues ahí no hay nada, pero en septiembre 6 que iniciamos hoy, cuando generamos los datos en hoy, me dice, pues ahí sí. Entonces, que usted puede acceder a la información a través de una cadena de caracteres que define un tiempo, y una cadena de caracteres que puede ser con el formato año, mes y día separado con slash, pero también lo puede hacer separado con nada. Entonces 2023-093, mire que también serie de tiempo evaluar esa cadena de caracteres que no tiene separación. Bueno, nos dice en este caso que no, pero serie de tiempo le dice, bueno, para el 3 no, pero para el 6 sí. Mire, vamos a ver, y nos dice que para el 6 sí, nos da el mismo dato. Entonces que usted ese momento se lo puede escribir a través de una cadena con el formato año, mes, día, separado con slash, o sin separación. También creo que también podemos hacerlo, ensayemos, con un formato en el que a la serie de tiempo con notación de corchetes que quieres acceder a la información, delimitas con comillas simples o dobles y pones 2023, pongámosle 9 sin el 09 y 6, vamos a ver si sin y con guión. Entonces lo ponemos para el año y aquí ponemos un guión para el mes y aquí un guión para el día. Vamos a ver si, y también, entonces uno dice, bueno, entonces es muy flexible Pandas, porque podemos esos momentos o esas fechas para acceder a la información darle en formatos de cadenas o string de maneras muy diversas. A veces las fechas se separan con slash, a veces con nada, pero teniendo en cuenta para los meses el poner 09 y 06 y para el guión.
También podemos crear series largas, entonces series largas o larger series, entonces ponemos series grandes de tiempo, series de tiempo grandes, mejor, series de tiempo grandes, me gustaría más bien llamarla así, series de tiempo grandes. Y pues aquí otra vez con la función normal del módulo random de NumPy, y le das otra vez log para la media y que la media sea 0, y que scal para la varianza 1.0 y size para el tamaño de la muestra que quieres, y en este caso que como queremos una serie de tiempo grande, que sea de tamaño 1000, y aquí le pones backslash enter, bueno, control Z, aquí es backslash enter, es porque quiero hacer cambio de línea. Y ya si la familia indexante, que a través del parámetro índice de la función series de pandas, le pides a través de la función dateRange un rango de fechas. Le dices cuál es la fecha inicial y él ya crea todas las demás, diciéndole que los periodos que quieres son 1000. Si se lo dices así, simplemente va a tomar día a día. Entonces, si creamos 1000 datos aleatoriamente a través de la función normal del módulo random, entonces creas 1000 fechas a través de la función dateRange de pandas. Entonces, dateRange de pandas nos crea rangos de fechas, y normal del módulo random nos crea números aleatorios que distribuyen normal. Aquí lo creas, y esa serie de tiempo grande, pues si, cuando la visualizas te la muestra los 5 primeros datos y los 5 últimos. Si el original lo cambias, si la fecha original, por ejemplo, que aquí está el 2000, la pones mejor como el 2023, en este año, en enero de este año, él te va a generar una nueva serie de tiempo empezando en enero de 2023 y terminando en septiembre de 2025. Y puedes decir, bueno, entonces de esos años yo quiero que filtre la información de 2001 a través de una cadena de caracteres. Me dice, no, de esa no tengo información. De hecho, bueno, pero de la serie de tiempo larga. Entonces usted le escribe, vamos a borrar todo esto y le escribimos serie de tiempo grande, corchetes, y quiero acceder al año 2023. Entonces me da desde enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. No, quiero de 2024, entonces le pongo de 2024 y me da información desde enero, el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Y quiero de 2025, entonces, bueno, pues el tercer año que alcanzó, pues me da desde enero de 2025 hasta septiembre 26 de 2025. Nos muestra que ahí nada más tenemos 269 datos y que son un tipo float o decimales. Entonces, miren que podemos filtrar información muy bueno. Entonces, entre las conclusiones es que la filtración de pandas facilita la manipulación de series de tiempo a través de la estructura de datos llamada serie, de pandas. Entonces es curioso que la estructura de datos se llame como el tipo de datos. El tipo de datos se llama series de tiempo y el tipo de estructura de panda se llama serie. Entonces nos lo facilita porque nos permite acceder a la información a través de cadenas de caracteres que definen fechas, o a través de tipos de datos de timed o timestamp de Python. Y también, para finalizar, hacemos el gráfico, una de las tareitas que hemos dejado en el seminario de hoy,
que es cuando se creó la serie de tiempo, bueno, pues graficarla. Entonces import matplotlib.pyplot as plt y le dices plt.plot y le dices que la serie de tiempo que acabo de crear la grafique. Entonces dice que no está el módulo matplotlib, entonces le dices terminal, bueno, aquí ya lo teníamos listo. Entonces en la nueva terminal le dices pip install matplotlib, la librería para visualización de datos, una de ellas asociada a Python. Él instala también muy rápido, y aquí te dice que efectivamente la instalación fue satisfactoria. Vuelves y le das y ya te da la serie de tiempo. Miren cómo lo grafica. Los momentos de tiempo acá nos quedaron superpuestos, entonces usted dice, bueno, ¿y cómo se cuadra eso? Pues con plt.xtics para modificar la escala o la manera en que el eje horizontal se va a editar. Entonces aquí le dices rotation y le dices que 45 grados para que las fechas aparezcan mejor. Y miren que aquí ya aparecen las 7 fechas, 2, 4, 6, 7, muy bien, y así nos va mostrando cómo los datos fueron, los valores fueron subiendo para luego bajar, luego subiendo para luego bajar. Entonces vemos los valores que en el tiempo están cambiando aquí. Entonces, cómo visualizar una serie de tiempo con Matplotlib de manera rápida, muy bacán. Y ya la otra práctica, la otra tareita es como, y haga eso mismo con la visualización de la temperatura en los datos en los datos. Entonces aquí le vamos a poner la otra tareita y es tarea, pues visualice la temperatura en un día de Caucasia medido por la estación del proyecto Antioquia Mira su Cielo, del proyecto Antioquia Mira su Cielo, posicionada aquí en Caucasia. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues para hacer eso, yo le digo, bueno, pues ya en partes la tenemos, nos vamos a esos datos, nos vamos a didáctica en ciencia de datos. Entonces te vas bueno, a esos datos que debemos de también posicionarlos aquí en investigación dengue. Por ahora están en didáctica en ciencia de datos, asociado a la cuenta Marco-Canas. Entonces aquí le das didáctica en ciencia de datos en GitHub, y él te lleva a datasets, a la carpeta datasets, y en dataset está Antioquia Mira su Cielo, y tomas de ella esos que dicen estos caucasia.csv, aunque bueno, podemos tomar por ejemplo para un solo día del año pasado, por ejemplo en noviembre del año pasado, y cada uno de esos CSV es de un solo día. Entonces usted le da clic en él y le dice, bueno, de un solo día de 2022, noviembre 16, mire que es de todo el día, tomado cada minuto, es un CSV grandecito. Le dices que te muestre en forma RAW o forma en crudo. Cuando lo lleva en forma en crudo, le tomas esta URL y vuelves otra vez al cuaderno y le dices, bueno, tomamos esa URL y le dices como comillas simples, entre comillas simples, ese dato, la ubicación de los datos. Cuando tengas esos datos, cambias de línea y le dices, bueno, ahora obtenga esos datos, pero nada más obtenga esos datos, pues obtenga ese CSV. Entonces le dices pd.data.frame, bueno, en realidad read -csv para acceso a datos. Esta función read -csv permite obtener datos desde una URL. Le entregamos la que tenemos acá, y cuando lo corremos, miren que nos muestra. Y cuando quieres, por ejemplo, la temperatura, entonces le dices, bueno,
quiero el tiempo del sistema y por ejemplo la temperatura offside. Entonces, bueno, pues guardas esos datos digámosle aquí, datos de noviembre 16 de 2022, que mira su cielo. Entonces, que él lo guarde como un data frame ahí, y cuando él lo guarda en una nueva línea de código, usted le dice, bueno, ahora que los guardó, deme las claves de acceso, datos de noviembre 22, dame los keys a través del método keys, y él te dice, bueno, tengo tiempo del sistema y qué más quiere. Entonces yo le digo la temperatura por fuera del aparato. Entonces voy a coger estos dos atributos, voy a coger hasta aquí, entonces control C, lo copias y en una nueva línea le dices, bueno, yo quiero de esos datos de noviembre 16 tomar, yo le digo cuáles, control V, me da que los tiempos del sistema, el bar trend en ese momento no, entonces lo quitamos, lo quitas de ahí. Nest record también, barometer también, nada más queremos es la temperatura, entonces dejamos solamente la temperatura por fuera del aparato y listo. Entonces él va y lo dejas como una lista de Python, es decir, delimitas esas dos cadenas entre corchetes y así utilizas notación de corchetes y una lista de Python de los atributos que quieres separar, y así él te muestra solamente esos atributos. Y podemos decirle, bueno, mire que es una serie de tiempo, y podemos decirle que la grafique. Entonces nada más queremos que la grafique, entonces en este caso pues le dices bueno, que guarde estos datos, temperatura el 16 de diciembre, entonces temperatura el 16 de noviembre, 16 de noviembre de 2022, gracias a esa variable. Ese lo guarda ahí, esa temperatura como un data frame, y le decimos, bueno, ahora sí, grafíquela. Entonces le decimos plt.plot, le decimos que esa temperatura el 26 de noviembre nos la grafique, le damos ese data frame y él nos dice, y él nos grafica, nos dice type error, nos dice, bueno, pero tenemos un problema, y es que hay un problema con unhashable type numpy.ndArray. Pues hay un problema con el ndArray y podemos, bueno, en realidad pedirle que digámosle que esa temperatura la genere como una serie de tiempo. Entonces le decimos, bueno, nada más tome el tiempo del sistema, sea la familia indexante. Entonces yo voy a decirle, copio esta, control X, tiempo del sistema va a ser la familia indexante, la temperatura quiero que indexe y los valores sean los offside temperature. Y entonces así voy a generar con pd.series, voy a generar una serie de pandas con el mismo constructor series, y en la que los valores son de los datos del 16 de noviembre, la temperatura de salida. Nada más va a tomar esa columna, esa temperatura de salida, voy a decir que esa temperatura de salida va a tomar un punto values para ella, que era una serie, no la tome como un arreglo de NumPy, porque sabemos de que pd.series toma un arreglo de NumPy, coma una familia indexante a través del atributo index. Le dices, ¿quién va a ser la indexante? Pues la indexante para nosotros, vamos, va que las cambio de línea, es el tiempo del sistema. Entonces le decimos de los datos del 16 de noviembre que tome el tiempo del sistema. Entonces control V, y ese va a ser y esa lista de Python, pongámosle punto values, entonces que sea también un arreglo en NumPy, con punto values se va a volver un arreglo en NumPy esa serie de pandas.
y así creamos una serie y cerramos paréntesis de la función series y aquí ya la creamos. Entonces ya cuando la creamos, ahí sí le decimos que grafique esa temperatura del 16 de noviembre, temperatura del 16 de noviembre de 2022 y con las fechas puestas en vertical. Entonces con plt punto xtext y le pones rotación igual a 90 para que se pongan verticales. Va a quedar de todas maneras atiborradito, pero miremos cómo nos queda el gráfico y miren que nos muestra que esa temperatura ese día iba en descenso y es muy probablemente por al llegar la noche. Y aquí nos queda, como son muchos tiempos, nos quedan de todas maneras atiborraditos. Entonces una manera de no atiborrarlos es codificar la temperatura. Pero miren que nos muestra el gráfico de la temperatura y entonces ya uno ve que cuando son muchos momentos de tiempo, esas fechas no deben de quedar como cadenas de caracteres, sino codificados como números enteros. Entonces debemos de cambiar esa codificación. Te dejo como tarea que lo hagas, esa codificación, para ver ya en el eje horizontal una mejor presentación, ya que en el eje vertical sí nos está mostrando la temperatura de descenso, solo que en valores que no son Celsius, sino unos valores de máquina, que son de alrededor de valores entre 700 y 800, que hay que hacer convertirlos a temperatura en grados Celsius y darle título al gráfico y demás. Y así damos gracias y fin a este seminario 5, en el que también te dejo la bibliografía completa, que es la otra, la de Wes McKinley, que es el referente donde tomamos estas notas de manipulación de series de tiempo. Y es, entonces vamos a ir por acá, que yo la tengo hoy. Entonces nos vamos a Google Scholar, Scholar, y dentro de él le pedimos que busque a Wes para poner la referencia bibliográfica en normas APA de Wes McKinley, que es el otro autor que nos ayuda en este aprendizaje de manejos de series de tiempo. Yo también te dejo el libro, entonces aquí pues al fin y al cabo también te lo entrega Google Scholar, entonces también te lo dejo como un hipervínculo implícito. Entonces acá te dejo entonces delimitamos entre corchetes y entre paréntesis ya le dejamos la URL del libro. Entonces bueno, y ese URL pues eso obtienes acá. Entonces le das acá y de una vez te lleva a ese acceso al libro gratuito. Creo que es la versión 2. Bueno, aquí es la que venden. Vamos a devolverle acá para que nos lleve aquí PDF Academy, y así sí nos lleva efectivamente a obtener el libro gratuito. Creo que es la versión 2 de este autor, de Wes McKinley, del que hemos tomado todo este seminario de hoy. Bueno, entonces así ya nos quedan todos los referentes, control S, y ya se los actualizo ya mismo en GitHub, entonces a través de Visual Studio Code. Entonces ya ahora sí, seminario 5 con bibliografía, y así confirmamos, y te doy gracias por todo el apoyo que nos das y la asistencia a este seminario para la constitución de un sistema de alertas tempranas para dengue en el Bajo Cauca. Muchas gracias.